Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión que es muy clara y sinceramente fascinante. Totalmente. Vamos a centrarnos en las entrañas de las finanzas de los conjuntos o condominios residenciales. Vamos a desglosar cómo funcionan realmente los esquemas de control de transacciones bancarias en las propiedades horizontales. Que para dar un poco de contexto a quien nos escuche, la propiedad horizontal es ese modelo bajo el que la inmensa mayoría vivimos. Lo que en el día a día conocemos como los condominios o los conjuntos residenciales de propietarios. Vamos, exacto. Y el tema que vamos a diseccionar hoy se basa en unos extractos de un documento tremendamente detallado. Es un manual técnico y legal que se titula Esquema de Control de Transacciones Bancarias en la Propiedad Horizontal. Sí, y hay que apuntar que este texto está anclado en las normativas, específicamente en la Ley 675 de 2001. La habilidad y de normativas bancarias puede sonar a una cura infalible contra el insomnio. Ya, desde luego, suena denso. Suena muy denso, pero prometo que es todo lo contrario. Lo que tenemos aquí es en esencia un tratado sobre la psicología humana. Es un estudio sobre exceso de confianza y sobre cómo un crimen de cuello blanco puede gestarse con total impunidad en las comunidades más tranquilas del mundo. Es que es así. Vamos a descubrir por qué la tecnología, por muy avanzada o encriptada que esté, jamás podrá salvarnos de un mal gobierno corporativo. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un tema que atrapa desde la primera página, porque nos obliga a levantar la vista de la pantalla del ordenador. Existe esta falsa creencia generalizada, una especie de fe ciega de que si un banco implementa un sistema electrónico con múltiples contraseñas, validaciones en 2 pasos y tokens criptográficos, El dinero está a salvo. claro, pensamos que el dinero colectivo está dentro de una fortaleza inexpugnable, pero los documentos que analizamos hoy desmontan ese mito de una forma absolutamente metódica. A base de casos reales. Nos demuestran paso a paso, como los fallos de control interno, las debilidades humanas y la simple y llana pereza administrativa, son las verdaderas puertas traseras que permiten vaciar las cuentas. La tecnología bancaria es solo una herramienta, un candado digital. Sí. El verdadero escudo protector no es el software, sino cómo interactúan las personas con ese software. Y sobre todo las reglas inquebrantables que una comunidad está dispuesta a autoimponerse. Bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, por el sistema que supuestamente debería mantener el dinero de todos a salvo de cualquier tentación. El famoso doble token. Exacto, el manual dedica una parte importante a explicar la teoría del doble token, o el sistema de doble firma electrónica. Si observamos un condominio de propietarios con una salud financiera y organizativa impecable, la mecánica debería ser, en teoría, un muro infranqueable. En teoría. Funciona así: el administrador, que es quien gestiona el día a día, tiene en su poder el token 1, con esa credencial entra al portal del banco y crea el pago, es decir, carga la transferencia. Introduce la cuenta de la empresa que arregló el tejado y pone el importe exacto. Pero en este punto el dinero no se ha movido un milímetro. Nada. Para que el banco libere los fondos tiene que entrar en escena una segunda figura, normalmente el tesorero o un miembro del consejo autorizado, que posee el token 2. Esta persona tiene la obligación de revisar la operación, comprobar que todo cuadra y, solo entonces usa su token para autorizar. Es el principio clásico de la doble firma. Tal cual. Y hay que reconocer que desde un punto de vista puramente teórico y de diseño de sistemas de esta arquitectura es impecable, es como el protocolo de un submarino nuclear, donde se necesitan 2 llaves giradas simultáneamente en extremos opuestos de la sala. Sí, la imagen es perfecta. ¿Por qué se considera tan sólido en el mundo bancario? Pues primero, porque establece un muro digital que segrega las funciones. El administrador jamás puede autorizar el pago que él mismo acaba de crear en el sistema. Segundo, porque el administrador, con su perfil de creador de pagos, no tiene los privilegios técnicos para entrar a la configuración del portal y simplemente borrar o desactivar esa regla que exige la segunda firma. Claro, no puede cambiar las reglas del juego. Exactamente, y tercero, elimina la posibilidad del robo impulsivo. Nadie puede hacer una transferencia repentina hacia su propia cuenta personal.
sin que todo el proceso quede paralizado a la espera de esa segunda autorización, dejando además un rastro indeleble. En teoría, este esquema garantiza que siempre haya dos cerebros distintos y dos pares de ojos revisando cada peso que sale de las cuentas de la comunidad. Eso es lo que nos venden. Y aquí es donde se pone sumamente interesante, porque claro, si el diseño del banco es un búnker perfecto que requiere dos llaves distintas para abrir la cámara acorazada, ¿cómo es matemáticamente posible que el dinero desaparezca? Magia no es, desde luego. No, y no hablamos de un peso. Hablamos de vaciar los fondos de reserva de cientos de familias. El manual no se queda en la teoría, sino que entra de lleno en la criminología de andar por casa. Me gusta ese término. Detalla 4 escenarios específicos de fraude, 4 grietas en el muro que rompen por completo esta barrera digital. El primer caso que el documento clasifica como el escenario A, es de lejos, el más humano, el más trágico, y probablemente, el más común. La famosa frase, para facilitar los pagos. Esa es la frase. Esa simple frase seguramente ha costado millones a las comunidades de propietarios en todo el mundo. Resulta que el administrador, el gestor de la propiedad horizontal, termina teniendo ambos tokens encima de su mesa. Fíjate qué locura. ¿Por qué? Porque el tesorero, que al final es un vecino voluntario con su propio trabajo y sus propios problemas, se lo entrega físicamente. Ese escenario es la prueba definitiva de cómo la ingeniería social y el factor humano anulan por completo la tecnología más sofisticada. Hay que entender la psicología detrás de esto. El tesorero no entrega el token con mala intención. Lo hace por pura comodidad. Totalmente, quizá está cansado de que el administrador le llame un martes a las 10 de la noche para que autorice el pago urgente del plomero, para evitar la molestia, para facilitar las cosas. Y no ser un obstáculo burocrático, cede su credencial. Toma mi llave y déjame en paz. Eso es, y en el momento en que ese token cambia de manos, el sistema de seguridad de doble firma se desmorona en la práctica, aunque para el banco, todo sigue estando perfecto. El administrador, ahora puede entrar y crear el pago con el primer token y, sin levantarse de la silla, coger el dispositivo del tesorero y autorizarlo. Y el banco registra dos aprobaciones con dos credenciales distintas, validando el proceso como un éxito rotundo de seguridad, pero la realidad material es que ambas acciones han sido ejecutadas por la misma persona. Como bien señala el documento, este no es un fallo tecnológico del banco, ni un hackeo sofisticado, es un fallo catastrófico y absoluto de control interno. Es alucinante. Es como instalar la puerta acorazada más cara del mercado y luego dejarle una copia de la llave debajo de la alfombra al posible ladrón, por si hay una emergencia. Literal. Pero pasemos al escenario B, que es donde la cosa se vuelve un poco más de película de espías. El manual lo describe como el uso del perfil de administrador maestro del portal bancario. Yo lo veo más bien como la figura del superadministrador fantasma. Un nombre muy aceptado. En algunos bancos, el administrador no es un simple usuario que carga pagos, sino que recibe permisos de superusuario en la plataforma. Esto significa que puede entrar a la sala de máquinas del banco virtual. Puede modificar los esquemas de aprobación, puede cambiar las reglas de cuánto dinero se puede transferir sin supervisión, o, lo que es peor, puede crear nuevos usuarios ficticios o eliminar temporalmente la obligatoriedad de que el tesorero firme. Y, este escenario requiere un nivel de malicia y premeditación mucho mayor, es particularmente insidioso porque el modus operandi es casi invisible para un consejo de administración que no esté tecnológicamente preparado. ¿Cómo lo hacen exactamente? Funciona así. El administrador con poder absoluto entra al portal cuando nadie está mirando, modifica la política de seguridad para que los pagos inferiores a cierta cantidad ya no requieran la autorización del tesorero. Cambia las reglas. Acto seguido, aprueba su propio pago, desviando los fondos. Y luego con la misma rapidez, vuelve a entrar en la configuración y deja las reglas exactamente como estaban antes de su intervención. O sea, borra sus huellas. Bueno, eso cree él. Para cuando el tesorero entra al día siguiente a revisar, el sistema exige doble firma y todo parece normal. Sin embargo, el manual aporta aquí un momento de luz, un verdadero, ajá.
Toda esta manipulación deja un rastro digital innegable. Los registros. Eso es, los bancos por normativa, guardan un registro de auditoría exhaustivo, los famosos logs de actividad, donde queda sellado con fecha y hora cada mínimo cambio de configuración o de permisos de usuario. Pero a ver, aquí me surge una duda enorme, que seguro que a mucha gente se le está pasando por la cabeza ahora mismo. Dime. Si el banco tiene un registro exacto, que dice que el usuario administrador desactivó la seguridad a las 3 de la madrugada, hizo una transferencia, y volvió a activar la seguridad a las 3:05. ¿Por qué el banco no hace saltar las alarmas? ¿Por qué no bloquean la cuenta o mandan un aviso en rojo al presidente del Consejo de Administración? Parece absurdo que esa información esté guardada y no sirva para detener el robo en el momento. Ya, es una reacción muy lógica, pero ahí radica uno de los malentendidos más grandes en la relación entre los clientes y las entidades financieras. El banco actúa como un custodio pasivo, que ejecuta las instrucciones basadas en los perfiles de riesgo que la propia comunidad ha firmado y aceptado. Claro, el banco asume que si tienes permisos puedes hacerlo. Exactamente, si la comunidad mediante un documento formal le otorga al administrador un perfil de superusuario, el banco asume que cualquier acción de ese perfil es legítima. No es función del banco auditar las decisiones internas de gobierno corporativo de una propiedad horizontal. El banco se limita a registrar la actividad. Solo toman nota. Por eso el gran problema, la vulnerabilidad crítica que expone el documento, no es que el banco oculte la información, sino que los consejos de administración y los revisores de cuentas en estas comunidades jamás solicitan ni revisan esos registros de auditoría bancaria. Es información que está disponible pero nadie la pide. O sea, literalmente, están las huellas dactilares marcadas en la escena del crimen, hay cámaras de seguridad grabando todo el proceso. Pero el vigilante jamás revisa la cinta hasta que la caja fuerte está completamente vacía y resuena el eco. Eso es sorprendente. Es una negligencia tremenda. Entonces, para que quede claro, ¿qué quiere decir? ¿El administrador tiene el perfil administrador del portal bancario? Significa que en la plataforma empresarial del banco, por ejemplo, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA Colombia, etc., el usuario del administrador no solo puede crear transferencias, sino también puede crear y eliminar usuarios, asignar o modificar permisos, cambiar el esquema de aprobación, por ejemplo, quitar la doble firma, modificar topes de autorización, activar o desactivar tokens, cambiar correos de notificación, autorizar pagos si el sistema lo permite. Es decir, tiene control estructural del sistema bancario. Exacto, ese perfil concentra demasiado poder y es un riesgo grave. ¿Y qué es recomendable en propiedad horizontal? ¿Quién lo debe tener? En propiedad horizontal, lo recomendable es que el perfil administrador del portal bancario lo tenga el presidente del consejo, o el tesorero del consejo, o dos miembros del consejo en conjunto, según configuración del banco. No debería tenerlo el administrador del conjunto. En resumen, ¿qué es lo que solo debe tener el administrador? El administrador debería tener únicamente perfil creador de pagos, consulta de extractos, descarga de soportes, generación de reportes. No debería poder autorizar pagos, modificar usuarios, cambiar topes, alterar esquema de aprobación. Su función es ejecutiva, no de control. Y esto nos lleva al escenario C, el del camuflaje operativo. Aquí, curiosamente, el sistema de los dos tokens y el portal bancario pueden estar funcionando a la perfección, sin manipulaciones técnicas. El fraude no ocurre en el sistema. Ocurre en la propia naturaleza de la factura y del pago. Este es muy sutil. El documento menciona varias técnicas aquí, la creación de proveedores completamente ficticios o algo aún más sutil y peligroso, que es cambiar la cuenta bancaria de un proveedor real en la base de datos del condominio. Madre mía. Claro, el tesorero revisa, ve que el pago es para la empresa de mantenimiento de los ascensores, confía en el concepto y aprueba con su token. Pero la cuenta de destino es la cuenta personal del administrador o de un cómplice.
Exacto, es una ilusión óptica financiera en toda regla, y otra técnica devastadora dentro de este escenario C, que el manual analiza con mucho detenimiento, es la división de pagos. Lo que se conoce técnicamente como fraccionamiento. Uy, esa es típica. Imaginemos que el Consejo de Administración, en un intento de ser prudente, establece en el banco que cualquier pago superior a 2 millones requiere obligatoriamente la doble firma electrónica. Pero los pagos por debajo de esa cifra pueden salir solo con la firma del administrador para agilizar gastos menores. Para facilitar otra vez. Siempre la misma excusa, pues un defraudador que necesita desviar 3 millones, simplemente emite 3 facturas ficticias distintas de 1 millón cada una, pasan por debajo del radar bancario. No activan la necesidad del segundo token y vacían la cuenta poco a poco. ¡Qué barbaridad! Todo esto subraya una lección ineludible que plantea el texto: aprobar un pago bancario no consiste en hacer clic en un botón verde porque el concepto dice jardinería. Consiste en verificar la realidad física y documental de la transacción antes de tocar ese token. Y para rematar este catálogo de vulnerabilidades, llegamos al último agujero de seguridad, el escenario D, y sinceramente este me parece casi trágico, por la ingenuidad que implica. El documento lo llama el problema del falso token. Este es doloroso de leer. Resulta que en no pocas ocasiones la comunidad de propietarios vive en la más absoluta tranquilidad creyendo que han contratado un sistema de doble control férreo, duermen tranquilos, pero en las tripas de la configuración interna del banco ese famoso segundo token del tesorero está configurado únicamente como una herramienta de notificación. No como una aprobación. Exacto, no es una aprobación obligatoria y vinculante. Y el banco lo ejecuta instantáneamente. Acto seguido el tesorero recibe un mensaje o un aviso en su aplicación que dice que se ha realizado un pago. El tesorero cree que le están pidiendo permiso. Pero la realidad es que el dinero ya ha salido de la cuenta, es meramente informativo. Cuando descubren que algo va mal. El daño es irreversible. La comunidad pensaba que tenía un freno de emergencia y descubre que solo tenía un velocímetro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Especialmente si nos situamos en el marco y el contexto legal que plantea el documento desde la legislación colombiana. Porque no estamos hablando de perder 3.000 pesos para el café de la oficina, estamos hablando del patrimonio principal de docenas, a veces, cientos de familias. Es un tema muy serio. No es un simple error administrativo o un despiste contable. El peso legal de estas acciones es gigantesco. El manual es muy explícito al basarse en la Ley 675 de 2001, sobre propiedad horizontal. Significa que las consecuencias de este tipo de descontrol son de una gravedad extrema, bajo el paraguas de esta ley, y esto es algo que tiene paralelismo en muchísimas legislaciones alrededor del mundo. No solo ahí el administrador de una propiedad horizontal no es un simple encargado de mantenimiento al que se le encarga llamar al electricista. No, tiene una responsabilidad. Es el representante legal formal y registrado de la comunidad, que está manejando recursos y fondos comunes de terceros, por consiguiente, asume una responsabilidad civil y penal directa e indelegable. Cierto, y se la juega. El manual es meridianamente claro: si a raíz de estos fallos se demuestra que ha habido un autopago indebido, un desvío de fondos o un manejo fraudulento mediante el fraccionamiento del que hablábamos, no estamos ante una situación que se resuelva con un despido y una reprimenda en la próxima asamblea. Va mucho más allá. La maquinaria se pone en marcha y esto se configura rápidamente en delitos tipificados con penas de cárcel muy serias: abuso de confianza, administración desleal, continuada falsedad en documento privado y apropiación indebida. Quien manipula los sistemas bancarios por debajo del radar, no está cometiendo una travesura, se está enfrentando a la justicia penal con todas las letras. Lo cual nos lleva inevitablemente a buscar la salida de este laberinto, a buscar la verdadera raíz de toda esta situación, porque durante la primera mitad de este análisis hemos estado hablando intensamente de tokens, de portales bancarios, de configuraciones digitales, y de bancos, pero el documento da un giro de timón y hace un énfasis brutal en que las soluciones de problema no se compran en una tienda de tecnología, ni la vende el departamento de innovación del banco.
Lo fascinante de esto es que tras un análisis exhaustivo y casi forense de todos estos fallos técnicos, de las brechas en los portales y de los agujeros legales, la conclusión a la que llega el manual es de una rotundidad que asusta. El problema casi nunca es tecnológico. Es humano. La segregación de funciones, este es un principio fundamental e innegociable de cualquier modelo de control interno sano. ¿Y qué estipula exactamente? Estipula que ninguna persona, independientemente de su cargo o de lo honesta que parezca, debe tener acceso simultáneo a la capacidad de crear una obligación de pago y a la capacidad de autorizar el desembolso de ese pago. El poder absoluto sobre el ciclo vital del dinero debe estar obligatoriamente fragmentado. Básicamente es construir una burocracia defensiva, y me gusta mucho que el documento no se quede atrapado en el diagnóstico, sino que ofrece un mapa de ruta detallado para construir esa fortaleza. Lo llama el protocolo antifraude. Es vital ese protocolo. Propone desmantelar por completo el monopolio de cualquier individuo sobre el ciclo del dinero, establece un flujo que parece una carrera de relevos con muchos participantes. Empieza con la elaboración del presupuesto, que debe ser un trabajo conjunto entre el Consejo y la Administración, luego pasamos a la aprobación, que recae exclusivamente en la Asamblea General de Propietarios. Todos los vecinos, por ende. Eso es. Y cuando llega el momento crítico de sacar el dinero de la cuenta para pagar algo, el flujo exige que el administrador dé la orden de gasto. El tesorero se encarga de la verificación documental y proceda a la autorización bancaria con su token intransferible. Su propio token. Siempre, posteriormente a una figura separada, el contador realiza el registro contable. Y para cerrar el círculo entra el revisor fiscal, que es una especie de auditor externo no obligatorio para conjuntos residenciales, realizando una revisión posterior e independiente. Son fases totalmente distintas operadas por personas sin relación jerárquica directa. Y es vital comprender que para que este flujo monumental funcione en el mundo real, el protocolo establece unas reglas de oro que no admiten la más mínima excepción ni flexibilidad. Cuéntame. En primer lugar, exige un control bancario que podríamos calificar de extremo. La comunidad, mediante su presidente, debe solicitar y obtener una certificación por escrito del banco, donde conste explícitamente y sin ambigüedades que existe un esquema de doble aprobación obligatoria, que quien crea un pago jamás puede autorizarlo con el mismo perfil y que ningún usuario interno puede modificar esas reglas del esquema por su propia cuenta. Papel en mano. Papel en mano. En segundo lugar, y esto ataca directamente al escenario a que vimos antes, la custodia de los tokens debe tratarse como algo sagrado. El token o la clave del administrador es su responsabilidad exclusiva y el del tesorero le pertenece únicamente a él. El manual insiste fuertemente en que debe quedar plasmado, firmado y aprobado en un acta oficial la prohibición absoluta de compartir claves o de entregar físicamente el token bajo la excusa de ya sabes. Para facilitar los procesos. Insisto en que esa frase de "para facilitar" debería estar prohibida y censurada en cualquier consejo de administración que se aprecien, y además de esta segregación, el protocolo define unas políticas de pago obligatorias que me parecen brillantes precisamente por su nivel de pragmatismo y sentido común. El mandato es simple. Ni un solo pago sale de la cuenta del banco sin una orden de servicio previamente aprobada. Básico. Sin tener al menos varias cotizaciones comparativas, si es un gasto grande, sin un contrato debidamente firmado, y por supuesto, sin una factura legal en vigor. Documentación ante todo. Sí, y hay dos prohibiciones específicas en el texto que me llamaron muchísimo la atención. Primero, está terminantemente prohibido realizar anticipos de dinero a proveedores, sin que exista una póliza de seguro de cumplimiento de por medio que garantice la devolución de esos fondos si el contratista desaparece. Muy inteligente. Y segundo, que ataca el corazón del escenario C. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se puede cambiar el número de cuenta bancaria de un proveedor habitual, basándose únicamente en un correo electrónico. La confirmación del cambio de cuenta debe ser tanto escrita como mediante una confirmación telefónica directa con la empresa. Nada de asumir que el correo de "hola, hemos cambiado de banco" es real.
Si conectamos esto con el panorama general de las finanzas corporativas y la gestión de riesgos, vemos que lo que propone el manual es un salto evolutivo, pasar de tener una postura puramente defensiva y reactiva, donde nos damos cuenta del robo cuando no hay fondos, a instaurar una cultura de prevención activa. Cambiar el chip. Exacto. Por eso se le otorga una importancia tan descomunal a las conciliaciones y a la revisión cruzada mensual. No basta con mirar el saldo. Cada mes se debe exigir una conciliación bancaria que esté firmada y certificada por el contador, revisada meticulosamente por el tesorero, para asegurar que los pagos coinciden con las aprobaciones. Y, finalmente, fiscalizada de forma independiente por el revisor fiscal. Trabajo en equipo de verdad. Y es durante este proceso de disección mensual, donde el protocolo entraña a su mayor utilidad. Establece un mapa de alertas de riesgo, banderas rojas, que al más mínimo asomo, deben hacer saltar todas las alarmas en el Consejo. Sí, el catálogo de banderas rojas que describe el texto funciona como un sistema inmunológico para la economía del edificio. Menciona situaciones muy concretas que deberían poner a cualquier consejo, por muy relajado que sea, en un estado de alerta máxima. Como por ejemplo, hablamos de la aparición repentina de proveedores nuevos y desconocidos, a los que se les factura sin un proceso previo de selección o sin un contrato a la vista. También advierte sobre los cambios frecuentes y no justificados en las cuentas bancarias, a las que se transfiere regularmente el dinero. Presta especial atención a aquellos pagos que se marcan misteriosamente como urgentes y que curiosamente no estaban previstos en el presupuesto anual. esos son un clásico. Y atención a movimientos de dinero, transferencias y autorizaciones que quedan registradas fuera del horario laboral habitual o a altas horas de la madrugada, en fines de semana. Pero quizá la alerta más reveladora, la bandera roja definitiva, es el factor comportamental. ¿A qué te refieres? A un administrador que se pone a la defensiva, que responde con evasivas, o que se niegue en rotundo a entregar los soportes documentales originales de un gasto cuando el Consejo se lo solicita. Blanco y en botella. Y para estructurar, formalizar, y darle un peso real a toda esta defensa, el documento aporta una herramienta que resulta invaluable en la práctica, un modelo formal de protocolo antifraude. Este modelo no es simplemente una sugerencia, está diseñado para ser adoptado formalmente, votado y blindado por el Consejo de Administración mediante un acta vinculante. Para que no haya dudas. Y no se limita a poner por escrito las políticas de pago y la segregación de funciones que ya hemos detallado, sino que lleva el control interno un paso más allá en la escala corporativa. Incluye, por ejemplo, la obligación ineludible de realizar una auditoría tecnológica anual. Eso me parece fascinante. Esto implica obligar a la comunidad a pedirle al banco una vez al año el historial completo de cambio en los perfiles de los usuarios y los registros de las autorizaciones. Para revisar los logs o registros de los que hablábamos antes, además, exige la creación de un canal de denuncia interno, algo similar a lo que tienen las grandes multinacionales. ¿En una comunidad de propietarios? Sí, puede ser un correo institucional, gestionado directamente por el Consejo que garantice total anonimato y protección al denunciante. Porque la realidad es que a menudo los vecinos o los propios empleados de mantenimiento detectan irregularidades evidentes, pero guardan silencio por un miedo muy racional a las represalias. Y finalmente, subraya la necesidad vital de proteger el patrimonio colectivo, mediante la contratación de seguros. Específicamente, exige pólizas de manejo global que cubran los actos de los empleados y coberturas de responsabilidad para las decisiones del administrador y del consejo. Es en definitiva ponerle un blindaje integral y multicapa a la caja fuerte del condominio, y sin embargo, después de leer este manual, después de absorber páginas y páginas detallando todo este majestuoso aparataje de reglas, controles de acceso, auditorías y certificaciones, el texto decide cerrar con una conclusión que te aterriza de golpe. Es un verdadero baño de realidad. Desde luego. El documento admite abiertamente que el error más común que lleva a la ruina a las comunidades residenciales no es la falta de normativa. Las leyes como la Ley 675 están ahí publicadas. El protocolo es claro y la tecnología bancaria funciona. Así es, el diagnóstico final es tan contundente como desolador. El verdadero problema,
El origen de todas y cada una de las debilidades que hemos expuesto radica pura y exclusivamente en el exceso de confianza humana. Radica en tener consejos de administración que asumen un papel completamente pasivo, donde los miembros se reúnen simplemente por formalidad. Toman un café y asienten a todo lo que se les presenta sin hacer ni una sola pregunta incómoda. Radica en contar con revisores fiscales que adoptan una actitud complaciente. Firmando documentos por inercia, sin verificar minuciosamente la correspondencia entre los extractos del banco y la realidad de las facturas, y sobre todo radica en permitir por dejadez que una sola figura como el administrador acumule y monopolice un poder absoluto sobre las operaciones financieras y sobre el flujo de la información. Totalmente. Es un cóctel explosivo. Como bien apunta magistralmente el documento, no estamos ante un problema técnico de ciberseguridad, estamos ante un problema sistémico de gobierno corporativo a escala comunitaria. Cuando la supervisión humana se rinde ante la comodidad o el desinterés, no existe sistema de validación, ni token bancario en el mundo, que pueda evitar el desastre financiero. Creo que esa es sin duda la lección definitiva de nuestro análisis de hoy. Y para asegurarnos de que el conocimiento vital de estos documentos no se evapore y realmente eche raíces, vamos a hacer una recapitulación rápida, un resumen de los 4 pilares fundamentales que hemos extraído hoy. Perfecto. Primero hemos aprendido que la tecnología del doble token o la firma electrónica más sofisticada resulta completamente inútil si la custodia de esas credenciales es laxa. En el momento en que se entregan las llaves por comodidad, la seguridad desaparece. Segundo, nos queda claro que la verdadera fortaleza financiera no reside en instalar un software más caro sino en instaurar una segregación estricta de funciones. La persona que crea el pago nunca lo aprueba. Y la persona que registra la contabilidad no es la misma que la audita. Tercero, hemos descubierto que los rastros digitales de la manipulación, los famosos logs o registros del portal del banco existen y son imborrables, pero no sirven absolutamente de nada si la comunidad no asume la responsabilidad de solicitarlos y revisarlos sistemáticamente. Y cuarto, hemos visto que la única manera de institucionalizar y hacer real la protección del patrimonio común es mediante la adopción y firma de un protocolo antifraude formal que fija por escrito las reglas de actuación, prohíba aceptar cambios de cuenta por email sin verificar e imponga el uso de pólizas de seguro. Esto plantea una pregunta importante, y creo de verdad que es el punto perfecto para llevar esta reflexión un paso más allá de los muros y las juntas de una propiedad horizontal. Te escucho. A lo largo de este análisis hemos visto cómo en un entorno tan vital como el residencial, el lugar exacto donde invertimos nuestro patrimonio y donde literalmente vivimos, el ser humano demuestra ser extremadamente vulnerable al exceso de confianza. Hemos expuesto cómo somos capaces de delegar ciegamente nuestra seguridad en la tecnología y cómo estamos dispuestos a entregar el control de esa crítica según la llave, simplemente por no complicarnos un poco el día a día. Si a nivel colectivo somos capaces de cometer este error garrafal, poniendo en riesgo los ahorros de toda una comunidad, bueno, cabría preguntarse, ¿en cuántas otras esferas de nuestra vida digital, profesional o financiera individual, estamos actuando exactamente igual? Fíjate, eso da que pensar. ¿Cuántas veces confiamos en una segunda contraseña, en una verificación en 2 pasos, o en una simple notificación en el móvil, que en la cruda realidad práctica ignoramos por pura inercia, o permitimos que alguien más controle? La ilusión de estar protegidos puede llegar a ser infinitamente más peligrosa que la conciencia de no tener ninguna seguridad en absoluto. Menuda reflexión para asimilar y llevarnos hoy con nosotros. Resulta verdaderamente increíble comprobar cómo un documento técnico y legal sobre la administración de condominios termina convirtiéndose en un espejo brillante de nuestros propios hábitos digitales a nivel global, demostrando que la búsqueda constante de la comodidad suele ser casi siempre el mayor enemigo de la seguridad real. Ha sido un recorrido espectacular por los entresijos oscuros del control interno, la psicología que facilita el fraude y las verdaderas barreras humanas que protegen o fracasan estrepitosamente en proteger los recursos de todos. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a compartir este espacio de aprendizaje y la curiosidad por entender no solo el cómo, sino el porqué de las cosas que nos rodean. Seguiremos explorando, leyendo
Y desgranando el mundo en cada entrega, un documento a la vez, y merece la pena preguntarse de vez en cuando, ¿quién tiene realmente el control de ese token? Hasta la próxima.